ya el anfiteatro de Roma, la torre o el convento de San Basilio de Rusia. Aquí se está visualizando los aspectos generales del continente europeo, más relacionado a lo que es el área, la superficie, la población. Mire que en Europa hay solamente 750 millones de habitantes y es un continente que se encuentra en proceso de despoblamiento. ¿Ya? Antes tenía 1.000 millones de habitantes, pero Europa ha empezado a despoblarse, alumnos. La gente ya no quiere reproducirse, se quiere extinguir. Y de hecho que el continente europeo es muy variado en orografía, ¿ya? Hay montañas muy conocidas como los montes alpinos, ¿no? Cordilleras importantes como los Apeninos, los Cárpatos, etcétera. Ya hay mesetas también como meseta del Castillo, meseta de Baldaín, llanuras grandes como la llanura rusa. En cuanto a lo que somos ríos, tenemos río Weser, río Elba, Danubio, Volga, entre otros. ¿Ya? Así que es un continente que tiene alumnos una gran diversidad de paisajes caracterizados por la presencia de la orografía y de la hidrografía principalmente. La división política de Europa. Ahí tenemos alumnos, Europa tiene algo de 43 países, ¿ya? Hay países interesantes como Francia, Alemania, Italia, Rusia. Aquí se nombran algunos récords mundiales de Europa, ¿no? La isla más grande, el lago más grande, el monte más alto, son datos ya de tabla o datos estadísticos que se presentan en el libro y también como referencia. Ya, eso es lo más relevante con respecto a Europa, alumnos. ¿Está claro esa parte? Bien. Esto es un paisaje de Ucrania, una obra de arte que refleja, jóvenes, alto desarrollo cultural, ¿ya? Alta, digamos, conciencia de ciudadanía, de progreso, de innovación, de belleza, de eficiencia. Eso es entonces, alumnos, Europa como civilización, como cultura. ¿De acuerdo? Entonces continuamos, alumnos, continuamos. Aquí. Anotaremos lo siguiente. La primera conclusión importante. Anote su cuaderno de apuntes, ¿ah? Europa es el continente más desarrollado económica y culturalmente. ¿Ya? Tiene alta densidad demográfica, pero su población absoluta tiende a disminuir, de tal manera que la tasa de crecimiento es la más baja de todos los continentes, alumnos. ¿Ya? Este es el continente más desarrollado, entonces, de todos. ¿Ya? Es el más desarrollado económica y culturalmente. Tiene alta densidad demográfica, pero su población tiende a disminuir, alumnos. Algo está pasando con la población europea. Lo que pasa es que también tenemos grandes guerras mundiales que provocó la muerte masiva de varones, ¿sí? Ya grandes muerte masiva de varones que pudo haber generado muchas personas o la que había permitido lo que es el poblamiento de Europa. Eso es lo que está pasando en este continente. ¿De acuerdo? Entonces, los europeos, ¿por qué razón no aumentan su natalidad? ¿Cuál es el problema principal de Europa, alumnos? ¿Qué está pasando con la población europea? Como les decía, se está despoblando. Y hay países donde incluso la tendencia es negativa, o sea, ya no aumenta, tiende a disminuir la población de manera ya alarmante. Estamos hablando principalmente de Rusia, alumnos. En Rusia la población no quiere aumentar, tiende a disminuir, alumnos. Igual en Alemania. En Finlandia y Noruega, bueno, se mantiene todavía, ¿no es cierto?
todavía se mantiene. Ya, todavía se mantiene, alumnos. ¿Qué le parece? ¿Me están escuchando, alumnos? Sí, profesor. Ya. Ya, entonces los rusos viene a ser una población que ya no tiene, ya no quiere reproducirse últimamente ya. Ya, los ucranianos son muy pocos, murieron la mayor parte de la guerra. Igual los rusos sacrificaron una gran cantidad de gente joven en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Tal vez por eso todavía quedan los remanentes. Miren, ¿qué países tiene tasa de natalidad positiva? A ver, puede ser Francia, Austria, de repente acá, ya, algunos lugares como Turquía. Cerdeña, Irlanda, ¿no? Puede ser Islandia también, aunque Islandia está bajando ya, pero donde hay bajísima natalidad es en Rusia, en Rusia y sobre todo en esta parte sur de Rusia que corresponde a los países yugoslavos, de la península balcánica principalmente, en esos lugares. Tiende a disminuir la población europea, ¿ya? En cuanto a lo que es la calidad de vida, alumnos, calidad de vida, Europa tiene el índice, el IDH más alto del mundo. El mundo, alumnos, tiene el IDH más alto del mundo. Tiene mayor desarrollo urbanístico. Sin contar la cuestión tecnológica, la cuestión científica, ¿no? Eso no se cuenta aquí, sino en lo que podemos diferenciar. Mayor desarrollo urbanístico e infraestructura. Aunque últimamente ya China empieza, digamos, a desarrollar una gran infraestructura en su territorio, ¿ya? Pero en general Europa todavía se mantiene como un continente organizado. Territorialmente hablando, un territorio bien organizado, alumnos. Europa. ¿Qué le parece? ¿Te gustaría vivir en Europa o no? ¿Te llama la atención Europa, alumno? ¿A quién le llama la atención o no le gusta Europa? Di la verdad. Por ejemplo, si pensamos en la ciudad de Riga, muchos seguramente se van a animar, ¿no es cierto? La ciudad de Riga. Esta es la ciudad de Riga, alumnos. ¿Qué te parece la ciudad de Riga? ¿Te gustaría vivir en la ciudad de Riga? Esta es la ciudad de Riga, alumnos. Esta es la ciudad de Riga. A ver, ¿se compara o no se compara a Lima? ¿Qué dicen? O la ciudad, por ejemplo, de Finlandia. En Finlandia hay hermosa ciudad, ¿no es cierto? Finlandia. Esto, por ejemplo, viene a ser Finlandia. Finlandia. Europa es el continente, alumnos, que protege menor su medio ambiente, protege mejor su naturaleza, alumnos. ¿Ya? Así es. Entonces, una prueba de ello, por ejemplo, lo que hace el río Rin cuando pasa por misma Alemania, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, jóvenes, aquí tenemos el gran río Rin que está pasando precisamente por la zona de la ciudad de Alemania. No sé si lo logran ver o no. No logran verlo, ¿no? Te voy a poner en pantalla, ¿ya? Entonces, de todos los continentes donde hay mejor conservación ambiental es en Europa, alumnos. A pesar que tiene economía industrial, a pesar que tiene desarrollo industrial, alumnos. O por ejemplo, como el caso del río Volga, ¿no es cierto? Volga le pertenece a qué país, alumnos? A Rusia. Volga es Rusia, muchachos. Ya no hay duda que Europa tiene pues mejor paisaje urbanístico, está mejor organizado su territorio, es el continente que tiene relevancia en lo que viene a ser la calidad de vida. Calidad de vida, alumnos. Europa. ¿Dónde está la gente más feliz del mundo? ¿Dónde está la gente que tiene el IDH más alto, jóvenes?
En Europa, profesor. Sí, ¿y exactamente en qué países? Los países escandinavos son los más privilegiados en ese sentido, alumnos. La gente de Escandinavia, como Noruega, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, de la zona de Finlandia, son los más afortunados, pues tienen alta calidad de vida, son felices. La gente más feliz del mundo está en estas latitudes. No hay pobreza, no hay miseria, ya hay paisajes limpios, hay democracia, hay política, hay solemnidad, hay paz. ¿Ya? Eso más que todo en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, ¿ya? En Liechtenstein, en Suiza, etcétera. ¿Ya? En Suiza. Europa tiene hermosos lugares, Jonas, como el Palacio, por ejemplo, de Versalles, que es una maravilla del siglo XVIII, del siglo XVII histórico, ¿no? Palacio de Versalles, que es, digamos, un orgullo de Francia para el mundo. ¿Ya? Orgullo de Francia para el mundo, ¿no? Palacio de Versalles. ¿Te gustaría visitar Palacio de Versalles al 1? ¿Te gustaría hacer turismo por Europa? Entonces tienes que estudiar, tienes que ingresar a la universidad. Si llegas a la universidad, entonces hay mucha probabilidad que tú viajes por el mundo. Por eso es importante ingresar a la universidad. Ya, entonces, en ese continente, ¿qué es lo que vamos a encontrar, alumnos? No solamente la acción creativa del hombre, sino también Europa tiene sistemas orográficos, tiene montañas, ¿ya? Tiene elevaciones montañosas importantes. Ya, entonces el siguiente esquema, aquí mejor, le indica claramente cuáles son los grandes sistemas orográficos de Europa. Ya, aquí está Europa, alumnos. ¿Lo ven o no? Ya, aquí están viendo entonces los principales sistemas orográficos de Europa. ¿Ya? En ese sentido, el pico más alto del continente es Elbrus. ¿Ya? Elbrus. Es Elbrus, como suena. En Rusia, en los montes caucásicos. ¿Ya? Es el pico más alto del continente, el Elbrus. Y exactamente el Elbrus se encuentra por aquí, miren. Aquí está el Elbrus. Ahí está el Elbrus. Ya, ese es el pico más alto del continente, alumnos. El Elbrus. ¿Lo ven o lo cambio de color? ¿Qué color quieren? Un color más intenso. Y un color más intenso. ¿Que sea este color? No, esto tampoco. Entonces que sea rojo, pues, únicamente rojo. Ya, entonces para mayor detalle, miren la presentación ahí. Todo lo que aparece en color marrón, de amarillo para marrón, algunos son las grandes elevaciones montañosas. ¿Qué zona de Europa es accidentada? Principalmente la zona sur mediterránea. Países como España, Alemania, Grecia, ya, la zona de Suiza son lugares accidentados. Por la parte de Rusia también tenemos lo que es los Montes Cáucasos, que marca la frontera con el sur, con la parte norte de Asia, pero es hacia el lado sur. Y por la parte oriental de los Montes Urales, a partir de ahí, hacia el lado derecho, viene a ser la Rusia asiática. Y hacia el lado izquierdo, la Rusia europea, alumnos.
Rusia es un país que tiene territorio en dos continentes, en Europa y en Asia, pero antes tenían tres continentes, tenía Europa, Asia y América. Los rusos eran dueños de Alaska, pero lo vendieron de manera increíble a los norteamericanos. Así que antes había Rusia asiática, Rusia europea y Rusia americana. Había esas configuraciones, alumnos. ¿Entendió? Bien, entonces, Pirineos entre España y Francia. Alpes, varios países. Está Italia, Francia, Alemania, Suiza, Austria, entre otros. Cárpatos. Ya, eso es el centro orográfico de Europa, está por el centro de Europa. Pues está por Rumanía, un país interesante, alumnos, en esa región. Ya, montes escandinavos, ya saben que entre Suecia y Noruega son entonces las principales cordilleras en este continente. Ya, puede ser, por ejemplo, aquí importante, los Pirineos. ¿Cómo son los Pirineos? ¿Quieren ver cómo son los Pirineos, alumnos? Ya, los Pirineos son así. Aquí tenemos una fotografía que corresponde a los montes Pirineos. A los montes Pirineos. Ya a los 3000 metros está totalmente cubierto de glaciares. Los montes Pirineos, bien, así es el Pirineos. Mejor o sea aparte para que puedan tener mejor perspectiva, ¿ya? Pirineos. Ahí están los montes Pirineos, entre España y Francia. A decir la verdad, jóvenes, ustedes saben que los franceses han hecho un hueco grande en la base de los Pirineos, ¿no? Acá, abajo. Han hecho un túnel, ya, han hecho un túnel así, miren, para que se den cuenta. Han hecho un hueco en el túnel y lo atraviesa. De tal manera que por aquí está España y a la vuelta al otro lado está Francia. Es un gran túnel que va por dentro. El túnel es este, miren. Este es el túnel. El túnel bien largo, alumnos. ¿Ya? Es como si tú metieras un hueco grande a la altura de Chosica y sales por Satipo, ¿no? En Junín, por dentro. Ese es el trabajo de ingeniería civil que han desarrollado los franceses y españoles. Y por ahí precisamente salen que vagones, trenes de ese tipo, por ejemplo. Ya está. Ida y vuelta. ¿Qué te parece, muchacho? Ya, entonces, los Pirineos viene a ser la separación entre Francia y España, pero se comunican a través de un supertúnel que permite la conectividad territorial al otro lado. ¿Mm? Sí, es cierto. Entonces, ya sabe Pedro Solís. Max Ventosilla le llama la atención Noruega. Pedro Solís se impresiona por el túnel y también por la calidad de vida de Europa. Fabiola me dice que está apagado su micro, eso fue hace rato, ¿no? Ya, muy bien, ya ahorita aprendido, ya no te preocupes, Fabiola. Y entonces, alumnos, estamos viendo aquí la configuración de este continente en cuanto a su orografía, alumnos. De repente, ¿alguien más quiere saber sobre los montes Cáucasos? Aquí están los montes Cáucasos, un lugar bonito, alumnos. Ahí está el pico más alto de Europa, ¿ya? Los montes Cáucasos. Está separando a Europa con respecto a Asia. Asia que está en la parte sur, Europa que está en la parte norte. Estos son los Cáucasos, miren. Mire la separación. Mar Negro, Mar Caspio, al sur está Asia y al norte está Europa. Este es Rusia. Y entonces esta parte que también ustedes de color blanco por acá, como una dorsal, esos son los montes Cáucasos. Y ahí se encuentra el pico llamado Elbrus. La montaña Elbrus, que viene a ser el pico más alto de este continente. Elbrus. Ya, exactamente cómo es el Elbrus, el pico más alto de ese continente, ¿cómo se ve? Se ve así, alumnos.
Claro que Huascarán es mucho más alto, ¿no? Pero así es el Elbrus. Este es el pico más alto de este continente. ¿Lo ven, muchachos? Ahí está el Elbrus en los Montes Cáucasos. Esta parte es el Montes Cáucasos. Este es el Elbrus, el pico más alto de ese continente. Cubierto totalmente de glaciares. Pero ojo que Huascarán es mucho más alto. Huascarán le gana en altura. Ya, le gana en altura, casi por 1 kilómetro más. Es ahí la diferencia. Entonces diremos lo siguiente. Europa, alumnos, Europa tiene varios sistemas orográficos que articulan áreas geográficas funcionales. ¿Ya? Áreas geográficas funcionales. Ejemplo, Cáucaso, Pirineos, los Alpes. Los Alpes es un lugar muy hermoso, alumnos. Los Alpes es un ejemplo a tomar en cuenta para que Perú pueda desarrollar su calidad de vida, ¿no? Imagina a los jóvenes que vienen a Perú este tipo de ciudades. Fíjate bien aquí cómo la gente vive en estas regiones. Esta es una casa bonita de Suiza en la zona de los Alpes, arriba en las montañas. La gente vive así. Esa es su casa, alumnos. Mira que al fondo están los pinos, los abetos, está la montaña. Miren su chimenea, ustedes miren su casa, su jardín. Todo es bello, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿por qué no se podría hacer eso en el Perú, alumnos? ¿Cuál es el problema principal del Perú? ¿Por qué no se puede hacer eso en el Perú? ¿Por qué la gente no busca armonizar su territorio, por ejemplo, acá? Un pueblo hermoso que contraste bellamente con su paisaje, ¿no es cierto? En una zona accidentada, miren, una zona de una topografía accidentada. ¿Cómo se ve? Se ve sobrio, se ve totalmente urbano, sino desarrollado. ¿Ya? Esto es en otra perspectiva, por ejemplo. Mira las calles, mira las avenidas, ¿ya? Mire cómo se ve este pueblo. Ya, ese es Suiza, alumnos. En una zona de montaña, en una zona accidentada. ¿Ya? Y ni hablar si entras a la casa de un suizo, ¿no? Ni hablar si cuando tú averiguas, por ejemplo, cómo ellos hacen ganadería, cómo crían animales y cómo va mejorando su calidad de vida. ¿Ya? Entonces, hay la importancia de conocer entonces a Europa en cuanto a lo que es organización del territorio y el uso eficiente de los recursos. Estamos hablando de Suiza. Entonces, ¿se puede replicar la experiencia suiza con toque original aquí en nuestro país? Por supuesto que sí. Y de hecho que hay varios lugares de Perú que tiene paisajes hermosos y hay pueblos muy lindos también, ¿no es cierto? Como por ejemplo Chiquián. ¿Quiere conocer Chiquián, alumnos? Ya, no vayan a pensar que esto viene a ser Suiza, este es Perú, alumnos, Chiquián. Ya, este es el paraíso llamado ¿qué? Chiquián. ¿Ya ves? ¿Lo ven a Chiquián o no? En el Perú. Y entonces hay una tendencia a armonizarse, a mejorar, solo que las casas son mucho más planas, más bajas, ¿no es cierto? Pero ya eso ya es consecuencia de la calidad de vida, de la capacidad económica de la gente. Otro aspecto importante a resaltar en Europa, alumnos jóvenes, son los sistemas hidrográficos. Europa tiene muchos ríos interesantes. ¿Ya? Los sistemas hidrográficos de Europa, ¿por qué se caracterizan? ¿Cuáles son los ríos más importantes de Europa, alumnos? ¿Qué río se debe resaltar más en Europa? Ya, eso vamos a verlo en estos momentos, muchachos. Buscar un mapa que refleja claramente los ríos de Europa. Ya, aunque no sea perfilado, no se ha encontrado uno que sea totalmente representativo. Pero de hecho que este continente, alumnos, tiene muchas ventajas para el desarrollo de las hidrovías. Hidrovías.
Los ríos de Europa. A ver, mencionen algunos ríos de Europa, alumnos. ¿Recuerdan o no? Aquí voy a mostrar solamente los grandes ríos de Europa, ya, solamente los grandes ríos, los que ustedes tienen que saber. ¿Ya? ¿Cuáles son los grandes ríos de Europa? Está en la pantalla, muchachos. Los grandes ríos de Europa son el Támesis en Inglaterra, Sena en Francia, Rin en Alemania, Danubio entre varios países y Volga en Rusia. ¿Ya? Este aquí es el más largo y caudaloso del continente, el Volga. ¿Ya? El más largo y caudaloso del continente, alumnos. Pertenece a Rusia. Danubio es el río más internacional del mundo, pues cruza 10 países, alumnos. 10 países, cruza 10 países. El Támesis pasa por París y ahí justamente se encuentra la Torre Eiffel, un hermoso paisaje, alumnos, un bello lugar. Ya, definitivamente, alumnos, Europa pues tiene ríos de gran importancia. Europa tiene sistemas orográficos que van al Ártico, Atlántico y el Mediterráneo. Ya se van hacia la zona sur, hacia la zona norte. Sistemas hidrográficos, ya hidrográficos, me equivoqué acá, hidrográficos. Sistemas hidrográficos, muchachos. ¿De acuerdo? De esta forma, entonces. Ahí está la configuración para que puedan verlo mejor ustedes. Europa. Más detalles aquí, algunos una imagen que pueda ya, de repente, darle más luces. Si, no sé si lo logran ver aquí. Aquí está ya con sus nombres. Más ríos y sus nombres ya. Ya, aquí están. ¿Lo ven o no? Lo veo en pantalla. Está Danubio, Dnieper, Don, Ebro, Elba, Loira, Oder, Po, Rin, Ródano, etc. Ya. Po, por ejemplo, está en Italia. El río Po está en Italia. Ya, el número 15 es el río Ural, que está por lado de Rusia, y así hay tantos ríos. Así que no están obligados a memorizarse algunos. Pero sí, ya pues, tienen la idea de cuáles son los ríos más grandes, ¿no? Como el Danubio y el Volga. Estos ríos, jóvenes, son utilizados genialmente, con alta eficiencia, formando grandes obras hidráulicas que convierten a estos países algunos en modelos a tomar en cuenta para el mundo, algunos. Países como Alemania, por ejemplo, no tiene muchos ríos como Perú, sino Perú es mucho más grande en ríos, tiene más ríos que Alemania. Y sin embargo, jóvenes, Alemania se da el lujo de tener, por ejemplo, este tipo de aprovechamiento. Mira, alumnos, cómo Alemania a su río lo va encauzando, lo poco río que tiene lo convierte en ¿qué? En áreas navegables. ¿Te gusta esa construcción, alumnos? ¿Te gusta esa infraestructura, no? Eso es una obra hidráulica genial que compagina dos cosas, belleza y eficiencia. Y eso es posible en Europa, jóvenes. En Europa todo es hermoso, jóvenes. La misma naturaleza y las mismas obras del hombre. Claro, hay más libertad económica, más libertad política para hacer todo eso, ¿no es cierto? En cambio, la fealdad lo manda para el tercer mundo, la fealdad lo orienta para países como los nuestros, donde se desperdicia ya el desarrollo del país. Eso es. Por ejemplo, imagínate ver a Río Volga. Río Volga. ¿Dónde se encuentra Río Volga, dije alumnos? ¿Dónde se encuentra Río Volga? ¿Dónde dije que estaba Río Volga, muchachos? ¿En qué país? A ver, ya dije alumnos.
No me han dicho nada ustedes. ¿En qué país se encuentra el río Volga? Por Algo Rusia, entonces. profesor. ¿En Rusia, sí o no? Mira, alumnos, este Entre paraíso, Rusia y Ucrania, creo. ahí está bien, río Volga. Mira esa obra divina que hace el ser humano aprovechando el río. Mira la construcción, mira el puente, mira la hidrovía, mira las construcciones de edificios, cómo contrastan, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay una experiencia en el mundo, alumnos, y mi pregunta es ¿por qué no se puede replicar todo eso en el Perú? Si Perú además también tiene experiencia histórica, ¿no? Con los incas. ¿Ah? ¿Qué opinan, alumnos? Y eso que no estoy enviando acá el río Sena, ¿no? Y la Torre Eiffel, que es uno de los paisajes más vistos a nivel mundial, alumnos. ¿Cuántas personas sueñan ir a París? Y más aún si son enamorados, son gente joven, juvenil, para expresar ahí a algunos sus sentimientos mucho más divinos y nobles. El río y la Torre Eiffel, cuando mira acá, mire ese contraste que forma la Torre Eiffel con sus ríos, alumnos. Ya es una obra de arte. ¿Lo ven o no? Lo estoy presentando en pantalla. ¿Aló? ¿Lo están viendo? No, profesor. Ya, aquí está. Esta es la Torre Eiffel. Y al fondo está el río Sena, que pasa por Francia. Que pasa por Francia, alumnos. Así que aquí, en vez de estar memorizando cuál es el río más flaco, el río más bonito, el más considerado, no, aquí nos interesa más que todo visualizar cómo el hombre de la gente de Europa ha transformado su paisaje, ¿no? En base a las obras de ingeniería, en base a una buena política, en base a una forma de educación competente. De hecho, que allá a la gente se le enseña cosas trascendentes, ¿no? A los niños, ¿ya? A los niños de esos países se les enseña, pues, cosas que son trascendentes, que elevan su intelecto, ¿no es cierto? ¿Mm? Por ejemplo, uno de los grandes factores para crear semejante belleza, alumnos, en Europa, es que a los niños de jardín iniciales se le mete esto a la cabeza, alumnos. Esto se le mete a la cabeza de los niños de jardín inicial, o sea, la geometría superior. Y lógicamente eso trae como consecuencia todo un impacto en la creación maestra de grandes obras, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, educación, buena política, buenos gobernantes, el principio de la belleza, el principio de la eficiencia, hace que Europa se convierta en uno de los países más bellos o uno de los continentes más bellos del mundo, con gran desarrollo urbanístico, ya con una mejor conservación de su medio ambiente, ya donde la montaña y las cordilleras se convierten también en qué, alumnos, en factores de desarrollo, ya como fuente de materia prima o como fuente de articulación territorial o como frontera. Ya, ese es Europa, alumnos. Bienvenidos a Europa. Y entonces vamos a la resolución de las preguntas. A ver, ¿qué cosa buena viene de Europa acá? A ver, ¿qué pregunta buena viene acá? ¿Me ayudan rápidamente, alumnos? Dice, marque la afirmación equivocada, ¿no? Equivocada. A ver. Georgia es una república resultante de la fragmentación de Yugoslavia. Falso. Y aquí es el siguiente. París, ¿no? A la caída del comunismo en Europa, Bulgaria no se fragmentó. Ya, a ver, Bulgaria se mantuvo todavía. Letonia es una de las 15 repúblicas que formaron parte de la URSS. Sí, ese es cierto, alumnos. Berlín es hoy capital de Alemania. Sí. 4 son los países que integran el Reino Unido. También es verdadero, alumnos. Ya, entonces la clave sería la letra A. Ya, la letra A. ¿Qué dice la letra A? Georgia es una república resultante de Yugoslavia. Eso salió de Rusia, alumnos.
El segundo no veo. ¿Qué dice? Pese a la caída del comunismo en Europa, Bulgaria no se fragmentó, es cierto, se mantuvo. Ya, entonces mira, alumnos, rápidamente, a ver que todavía queda 2 minutos. Les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar lo siguiente. Países, ex países de la URSS. Ex países de la URSS, alumnos. ¿Cuáles son los ex países de la URSS? Ya. Ahí tenemos, Georgia. son varios países, ¿ah? Claro, ahí está, por ejemplo, aquí, lo van a ver, ya, ex países de la URSS. Tenemos, por ejemplo, Ucrania también, profesor. Estonia, Ucrania, Belarus, ya, Letonia y Georgia, Lituania. Uzbekistán, Kazajistán, formaron parte de la URSS antes. Después se fragmentó. ¿Está claro entonces? Bien. Ya eso ya tiene que ver con un tema de historia entonces. Y acuérdate que a pesar de eso, alumnos, a pesar de eso, Rusia sigue siendo que alumnos el país más que grande del planeta, ¿no es cierto? Ahí está Rusia, Federación Rusa, alumnos. Hasta el punto que incluso tiene un pedacito de territorio en el Báltico, al otro lado, no lo han quitado. ¿Ya? Perfecto. Continuamos con las preguntas entonces. La siguiente pregunta dice, Rusia europea limita con Mongolia, China, Uzbekistán, Kazajistán, Georgia. Rusia europea limita con qué? Con Mongolia, China, Ucrania. Con Ucrania, ¿no es cierto? Porque está por el lado de Europa. Ya, otro. Con respecto a Europa, ¿es cierto que es el continente con menos extensión territorial? No, es falso. ¿Es el continente más poblado? No. ¿Es mediterráneo? No. ¿Limita al occidente con Asia? No. ¿Posee el mayor ingreso per cápita? Sí. La clave es la E. Ya, tercera pregunta la E. Cuarto, disputa, después de Rusia, ¿no? Es el país europeo más extenso. ¿Cuál sería? Francia, Alemania, Ucrania, Bielorrusia. ¿Cuáles alumnos? Yeah. Y a ver, el mapa de Europa nos da esa idea. Aquí está, rapidito, muchachos. Este es el mapa de Europa. Ya, aquí está Rusia. Ya, tenemos aquí Ucrania, Polonia, Francia, Alemania. Entre Ucrania y Francia, ¿cuál es más grande? A ver, miren, ¿cuál es más grande? Vamos al descarte. Si tiene duda, Jone, mejor al descarte, ¿ya? Área de Ucrania. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Ucrania? Ucrania tiene nada menos que 603.000 kilómetros cuadrados. 603.000. ¿Y cuánto tiene Francia? Que le hace la competencia al uno. Francia tiene 643.000. ¿Quién le ganó? Francia y Ucrania. ¿Cuál es la clave, alumnos? La clave, entonces, ¿cuál sería ahí, muchachos? ¿Dónde está? La clave ahí sería entonces nada menos que Francia. Son países... ¿En la 2? En la 2 es Ucrania. En la 3 es la E. En la 4 es Francia. En la 5, ¿qué dice 5? No veo. Son países balcánicos excepto Bosnia, Croacia, Serbia, Rumanía, Eslovaquia. ¿Cuál es balcánico? Ya, balcánico. ¿Cuál sería balcánico, alumnos? ¿Será Bosnia? Sí, Bosnia sí es. Son países balcánicos menos uno. ¿Cuál? Croacia sí lo es. Serbia también lo es. Rumanía no es considerado como país balcánico, aunque está cerca. Rumanía, la D. Los Alpes representa la frontera natural ¿entre qué países? Puede ser, por ejemplo, entre Francia e Italia, más conocido, ¿ya? Entre Francia e Italia. Francia, Italia. Porque Suecia, Suiza están lejos. Italia con, no veo ahí. Alemania con Polonia no están juntos, además Polonia es llanura. 7, continente con mayor densidad poblacional, o sea que tiene más habitantes por kilómetro cuadrado es Europa, pues Europa, la D. El que sigue, la antigua Checoslovaquia, que estuvo formada por los actuales países de República Checa y
Eslovaquia, ¿no es cierto? Eslovaquia. Ya, Eslovaquia, la B. Ya. Son países de la Europa nórdica, excepto, ya, ¿cuál no está en norte? Suiza es Mediterráneo, está en el sur, alumnos. Suiza es Mediterráneo, los demás sí están en el norte. 10, país europeo sin acceso al Mediterráneo. Ya, ¿cuál no tiene acceso al Mediterráneo? España sí, Italia también. Croacia puede ser, Alemania no. Turquía sí. La clave sería entonces la que no tiene acceso, ¿ah? Sin acceso dice Alemania, porque Alemania está al norte, mira, aquí está, ve. Alemania está acá arriba y no tiene acceso al Mediterráneo acá abajo. Ya, pero Croacia sí lo tiene, porque mira, aquí está Croacia, tiene mar, Italia tiene mar, tiene también España salida, Francia también tiene salida, Grecia tiene salida, son varios países, pero menos, Alemania está muy al norte. Alemania está al norte, alumno. ¿Ya? Listo. Otro. 11. Isla francesa enclavada en Mediterráneo. Es el lugar donde nació casualmente Napoleón. Sino, ¿dónde nació Napoleón? ¿En Córcega o Cerdeña? ¿En Córcega o Cerdeña? ¿Cuál es la isla donde nació Napoleón? ¿Dónde está Córcega? La isla Córcega, ¿dónde se encuentra, alumnos? Es una isla que se encuentra, ¿dónde? En Francia, profesor. ¿Cómo dijo? Es una isla que queda en Francia. Claro, está en territorio francés. Entonces tenemos una isla que se llama Córcega y otro que se llama Cerdeña. Pero Cerdeña, ¿dónde está? Sería bueno saber dónde se encuentra Isla de Cerdeña. De hecho, que también de Francia, ¿no es cierto? En ¿Ya? Italia. En la Italia, ¿no es cierto? Bien. Pero entre Córcega y Cerdeña, ¿cuál es de Francia? Exactamente, ¿cuál es Francia, alumnos? El lugar donde nació Napoleón, ¿no es cierto? Sería Córcega. Ya, no veo la clave. ¿Qué pregunta era? La letra A. Ya, 12. Cordillera del norte europeo, del norte. A ver, Báltico, Morena, Cordillera Cantábrica, Montes Escandinavos sería. La que está en el norte, en los países escandinavos, Montes Escandinavos. Lo demás está en otra zona. 13. Ya, 12, entonces la D de dado. Ya, 13. Llanura noreuropea. No es ocupada, ¿por qué? Por Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Polonia. No es ocupada, noreuropea. Inglaterra. Inglaterra, porque es isla, sino está al otro lado. Inglaterra. 4. Geoforma fuera de la península ibérica, o sea, fuera de España. Ya, ahí sería la respuesta, alumnos. Monte Elbrus. El monte Elbrus, porque está en Cáucaso, ¿no? Es el pico más alto del continente, Elbrus. Elbrus. Correcto. Ya, otro. Geoforma dentro de la península itálica, dentro de Italia. Los Vosgos, Valle del Po sería más que todo. Valle del Popo. Está en el Milán, ¿ya? El Valle del Po. Ustedes conocen el río Po en el Milán. Río Po pertenece nada menos que a Italia, pero es Milán, en Milán, alumnos. También otros lugares paradisíacos que se conservan muy bien en este continente, alumnos, del mundo. ¿Ya? El río Profesor, Po. el río Po está cerca de San Marino. El río Po, claro, está cerca, ¿no? Es cierto. Ya, pero es del dominio de Milán, Italia. ¿Está de acuerdo? Ya. Jóvenes, eso sería todo. Cuídense. Buen día para todos, ¿ya? Que tenga buen día, profesor. Ahí está, buen día, profesor. Cuídense. Profesor. Gracias. Entonces, nos vemos, muchachos. Cuídense. Chao, profesor. Ya, gracias. Buen día para todos.